Entonces veamos, dentro de lo que podríamos llamar la utilidad de ese estudio del fenómeno religioso o fenomenología, como usted la va a encontrar en otros textos, se encuentra el ubicar prejuicios culturales. Claro, cuando yo miro la globalidad, no me centro solo en una parte. Ayuda a relativizar el fenómeno de la secularización que nos lleva al secularismo. Y aclaremos. Ayuda a relativizar, o sea, no seamos tan extremos, no caigamos en un reduccionismo. El fenómeno de la secularización, o sea que hay un evento que podemos observar como es la secularización. Si usted recuerda, en el libro El reto de Dios se habla de la sana secularización, es decir, la separación iglesia-estado, ¿sí? Separo lo laico, separo la parte religiosa, y eso es sano, pero cuando llega una nación, un grupo de personas se apartan totalmente de lo religioso, podríamos llegar a ese famoso secularismo en que nada de lo religioso y lo espiritual tiene relevancia, sino que todo está incluido en este mundo terreno. Entonces, mire cómo dice que ayuda a relativizar el fenómeno de la secularización que nos lleva al secularismo. ¿Por qué? Si usted observa, por ejemplo, ese fenómeno ha sido muy típico en Europa, que surge allí como cuna de las grandes religiones, ¿cierto? Y el protestantismo mismo estuvo allí, o ha estado, y se observa cómo ha habido un enfriamiento, ¿sí? Como que se separó Europa toda fría, y uno podría decir, mire ese fenómeno, como que se están apagando las religiones. Eso no es cierto. Si uno mira aquí en Occidente, al contrario, aquí en nuestros pueblos creemos de todo. Entonces yo no puedo coger un solo fenómeno que se puede ver en algún momento típico de la historia y tratar de generalizar. De hecho, si miramos, eso sube y baja en la historia, siempre se han dado, y lo vamos a ver más adelante. Son fenómenos que a veces sufren de crecimiento, algunos grupos luego bajan, pero lo cierto es que el hombre siempre tiene esa necesidad religiosa y siempre estará ahí, no llegamos por ahora a ese secularismo total. Esa sería una de las utilidades, tratar de mirar si estos fenómenos realmente son globales o es solamente la estructura que se comporta así. Aporta elementos de juicio para una justa valoración del fenómeno religioso como fenómeno, ¿cierto? Entonces me va a dar como algunos criterios con los que puedo tratar de entender cómo son las estructuras religiosas en los diferentes estamentos. Ubica la educación fácil, es decir, sesgos que se quieren volver evidencia. Hace una descripción global del hecho religioso. Se apoya en la historia de las religiones para discernir lo verdaderamente religioso de las formas falseadas o pervertidas de la religión, lo que llamaríamos formas sucedáneas, sustitutas. Por ejemplo, la nueva era. La nueva era puede ser, ¿cierto?, tener elementos religiosos, pero no hablaríamos realmente de una religión, ¿cierto? Hay unas estructuras que vamos a ver de aquí en adelante para darnos cuenta, bueno, la verdadera religión no, pero sí me dirá, ¿cierto?, qué elementos estructurales debe tener las que consideremos, ¿cierto?, religiones auténticas. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. De tal forma, entonces, mire que este estudio de la religión como fenómeno va a tener 3 puntos especiales que vamos a trabajar durante todo este módulo. Primero, mire, comprensión. Una cosa es entender, ¿cierto? Otra cosa es saber y otra es comprender. Graciosamente se le dicen a los esposos que, bueno, tratan de entender, pero si de verdad comprenden a la esposa. Para comprenderse a veces hay que meterse en los zapatos del otro, entender algo más allá, no lo que se ve por fuera. Por eso mire que este elemento que está en la parte superior dice intención. La intencionalidad va a ser un elemento muy importante que se va a tener en cuenta para estudiar este fenómeno que hace parte tanto del hombre como su sociedad. Y si queremos de verdad hacer una mirada global y llegar a conclusiones mucho más sólidas, pues obviamente tenemos que tener en cuenta la totalidad. O sea, tengo que incluir todas las religiones en todos los estratos culturales y en los estratos históricos. Entonces, mire, leemos esta definición que viene aquí debajo. Dice, fenomenología, comprensión del fenómeno religioso en su totalidad a partir de sus múltiples manifestaciones históricas. Como se dan cuenta, es una tarea ambiciosa.
comprender la intencionalidad, mirar todas las manifestaciones históricas. En esto nos vamos a embarcar en este viaje tan interesante que comenzamos con esta clase número 1. Bueno, si hablamos de fenomenología, secularización y secularismo, entonces, como vimos anteriormente, es importante también entender cómo han sido los ciclos históricos que se han manejado en cuanto al desarrollo del nivel de las ciencias de la religión. ¿Y por qué? Porque si vamos a ver este sube y baja. Mire, le voy a mostrar este gráfico en el que vamos a encontrar elementos de sube, baja, ¿cierto? Porque hay momentos en que la secularización se da más fuerte, en otros se hace un estudio más profundo de la religión. Y lo que va usted a encontrar de aquí en adelante en su manual, en esta primera parte, es cómo ha sido ese desarrollo de las ciencias, qué énfasis hubo en cada una de estas etapas. Y vamos a comenzar por la primera de ellas, los griegos. Entonces, mire, si analizamos este desarrollo histórico, nos damos cuenta que es precisamente la antigua Grecia donde existe como ese primer interés para reflexionar acerca de los hechos religiosos, ¿cierto? Para que tratar de mirarlo, no solamente una mirada global, sino buscar esa disciplina, el entrar a mirar, a ver cómo pensamos acerca de lo religioso, hacer una interiorización del tema. Y uno empieza a encontrar poetas como los primeros, como Homero, Hesiodo. Ellos son los primeros que empiezan a hacer unas elaboradas, digámoslo así, mitologías y teogonomías, o sea, configuran la primera manifestación de la aplicación de la razón. O sea, ellos empiezan a hacer ese primer intento de sistematizar, ¿cierto? Volverlo un poco más ordenado, ¿cierto? Y encontrar cuáles son los elementos propios de ese hecho religioso. Y son precisamente esas construcciones de los poetas griegos las que empiezan a permitir, ¿cierto?, que se dé una crítica a esos primeros filósofos griegos y se busque, que muchos empezaron a tratar de sustituirlo por esa famosa teología natural, decían, no, mejor, esto es lo mejor, ¿cierto?, tratar de darle un ámbito a la razón, cierto escepticismo, y terminaron más bien haciendo filosofía, ¿cierto?, que es propia, ¿cierto? Los griegos los reconocemos por los filósofos que pensaban, ¿cierto?, de lo que consideraban trascendente. Dentro de ellos vamos a encontrar muchos autores que empezaron a pensar acerca de la religión, como los sofistas, los epicúreos. Todos estos, usted en su manual con detalle va a encontrar cada uno de estos aspectos, pero lo importante de los griegos es que se atrevieron a hacer ese inicio de comparación y sistematización de los datos sobre su propia religión, y también tuvieron en cuenta los pueblos con los que entraron en contacto, como que echaron la mirada global que les digo yo, subieron el helicóptero para la época para mirar qué era lo que otros trabajaban y tratar de estudiar un poco más, tratar de manejar un poco más el tema. Si miramos el desarrollo histórico en Occidente, se dieron otros elementos muy diferentes a lo que uno veía en Oriente. Entre ellos, no podemos desconocer que una influencia importante de los viajes de descubrimiento que se dan sobre todo en la Edad Media. Si usted ha salido de viaje, mire, cuando uno sale y sobre todo si va a una cultura diferente, la perspectiva, todo cambia, ¿cierto? Hasta lo que uno piensa del comercio, lo que uno piensa de las personas, y eso mismo sucede. Si usted observa este gráfico, mire cómo hay un avance en Grecia. Luego se da, bueno, cristianismo de Edad Media, es como si estuviera allí un poquito estancado. ¿Por qué se caracteriza la Edad Media? O comúnmente conocida como el oscurantismo, ¿cierto? Porque el conocimiento estaba absolutamente centrado, ¿cierto?, entre los dos grandes poderes, ¿cierto?, el poder feudal y el poder religioso, todo a manos de un abad. Y es propio de esta época que haya poco conocimiento, donde el pueblo está totalmente subordinado, pocos tenían acceso a libros, el analfabetismo era rampante,
nos damos cuenta que había poco desarrollo, ¿cierto?, en ciencias y son muchos siglos en los que el desarrollo es mínimo. También vienen entonces las crisis económicas y esas crisis en toda Europa y la necesidad de precisamente buscar nuevo mercado hace que haya una imperiosa necesidad de ir a buscar otros rumbos y con otros rumbos vamos a encontrar nuevas posibilidades de otras religiones. Pero mire, y quiero detenerme un poquito específicamente en esa época, porque muchas de estas explicaciones, como dice un libro secular, no un santo, pero lo dice ángeles y demonios. Durante esta época la mayoría de explicaciones todo era ángeles o demonios. Cualquier explicación no pasaba por el filtro de la ciencia, realmente era muy poco el desarrollo. Y todo era se atrevía a pensar un poco más, podía trabajar en lo que se considera magia, ocultismo, en otros elementos que incluso los podían llevar a la hoguera. Cualquiera que tenía algunos don, incluso usted tal vez oyó de muchos mártires que por tener un pensamiento un poco más elevado ya estaban siendo estigmatizados. Eso sucede durante esa época de Edad Media. Entonces, había poco conocimiento, poco se conocían las enfermedades, grandes pandemias de enfermedad llegan y arrasan con multitudes de personas y las explicaciones no eran de las mejores. Cuando se dan estos viajes, la perspectiva de muchos empieza a cambiar y también favorece, ¿cierto?, que durante todo este periodo venga luego ya esa edad media alta y gran parte de estos elementos en los que viene una nueva búsqueda, no solo de nuevas tierras, sino también con esos hallazgos de otras culturas que permiten que, por ejemplo, autores como los que veremos a continuación, presten atención en otras formas de espiritualidad, que traten de estudiarlas y se amplíe el conocimiento en cuanto a lo religioso se refiere. Mire esta diapositiva. Dice, en Occidente, mientras tanto, se dio un distanciamiento de la religión que en parte se requiere para comprender el estudio objetivo de la misma. Sí, yo si quiero ser objetivo tengo que poner un poquito el cristianismo al lado y tratar de mirar otras religiones tratando de darles alguna validez. Y mire que no estoy hablando de salvación ni nada, solamente estoy estudiando los grupos religiosos. En la Edad Media, mire por ejemplo esos viajes de Marco Polo, Juan Montecorvino, Jordán de Seberac, de Persia, genera ese cambio de actitud. Y empiezan algunos a tener una forma de tratar de organizar los datos de una forma diferente. Yo por lo menos soy una amante de la fotografía y veo ahora que muchas personas toman fotos, pero les pregunto cuántos de esos después se toman la molestia de meterlo en archivos, organizarlo, tratar de sistematizarlo por temas. Como estamos virtual no les puedo pedir que alcen la mano, pero sé que el porcentaje es mínimo. Bueno, imagínense en los barcos, en esas épocas no había cómo colocar ni diapositivas, no teníamos cómo organizarlo, simplemente iban todos los copistas en los barcos copiando y revisando y mire lo que nos encontramos en tal cultura y ta. El trabajo fue arduo y se empezaron a llenar de información y solo unos pocos, como por ejemplo George Bacon, presta atención a esos cultos y se venga organizamos o tratamos de mirar o comparar para encontrar, mire este término, tipologías o tipos de religiones. Él en su momento, no lo vamos a usar aquí, pero para que nos hagamos una idea de qué fue lo que hizo, él dividió en 5 apartados. Él decía, existen religiones paganas puras, idolátricas, tártaras o mongoles, sarracenas, que son los musulmanes, y judías. Esa fue su forma de clasificar, no es la que vamos a usar durante el transcurso de nuestro módulo, pero nos muestra cómo algunos empiezan a decir, oiga, sí tenemos que entrar a revisar cómo piensan otros. Este no es un fenómeno solamente de un grupo, todos los grupos culturales tienen algún pensamiento y manejan algún tipo de religión. Entonces mire cómo se da un avance en cuanto a la forma como se estudian las creencias religiosas
que van desde las primeras, o sea, los primeros estudios que se dieron fueron así, descriptivos, y empezaron como a tratar de agruparlos. Y mire, por ejemplo, esta primer clasificación que se hizo. Uno, culturas precolombinas de América. Dos, religiones de la India. Tres, China. Cuatro, Japón. Y cinco, los de África. Casi que, mire que esa primer división que trataron de hacer algunos es como muy continental. Pero el avance como ciencia implica algo más. Esto no es solamente hacer una descripción tipo enciclopedia, ¿cierto? Porque sería indios en América, de tal cultura, región tanto, población tanto, religión tal, hacen tal cosa. Esa sería una simple descripción. Cuando yo hablo de ciencia voy mucho más allá. Y eso es lo que se busca, que el estudio sea más interpretativo. Dice, con el material de las descriptivas se manejan dos niveles. Entonces está el intento de comparar las religiones paganas con el judaísmo, el cristianismo, y tratar de empezar a encontrar ese primer concepto. Mire cómo trataron de interpretar primero. Venga, lo comparamos con lo que ya es conocido para nosotros. Y muchos empezaron a tratar y a darse cuenta que podría haber, entre comillas, una religión de los primeros tiempos de la humanidad. Sería que en un momento estaban todas relacionadas porque es que empezaron a encontrar algunos elementos o estructuras muy comunes. Desafortunadamente, cuando a veces solo se trata de entender un concepto, y más de este que tiene tantos elementos como es el fenómeno religioso, trataron de entenderlo solo bajo los términos de la razón, su fuente fue solo la razón y no la revelación, pues se incurrieron en algún tipo de sesgos, que es lo que vamos a tratar de entender, pero me voy a devolver nuevamente para que entendamos a este gráfico. Mire, si usted ve, veníamos de una época de estancamiento, y si ve la línea, nuevamente con todo este elemento en el que surge ese gran descubrimiento y se da un avance de industrialización, y paralelo a ello entonces se sale esa época de oscurantismo y se empieza a subir en conocimiento. Si ve esta línea punteada, ¿cierto? En la que cambian muchos de los conceptos y se llega, mire a este elemento, racionalismo. O sea, pasamos de una época de oscurantismo, ¿cierto? Donde había muchas explicaciones mágico-religiosas en muchos elementos, a una época que era necesario hacerle un énfasis a la parte racional, ¿cierto? Las explicaciones no podían ser tan simplistas, pero desafortunadamente, como la moda en la época se vuelve un poquito racional, se incurre en cierto racionalismo extremo. Mire, como para que me entienda. Cuando uno conoce a una persona, al principio, ay, qué linda, qué bonita, voy a acercarme a ella, y hay la novedad, venga, ay, esto es nuevo, nos vamos a conocer. Cuando ha pasado algo más de tiempo, ya le cojo confianza al tema. Y algunos, desafortunadamente, cuando ya conoces demasiado, entonces empiezan a menospreciar, ¿cierto? Porque, yo ya me la conozco, yo ya me sé todo, yo ya sé explicarlo todo. Y así les pasó a muchos, empezaron con esa fascinación de estudiar la religión. ¡Ay, qué chévere! Mire esto tan diferente. Ya después, sí, esto no. Y luego dijeron, esto es una invención del hombre. Esto, la religión, eso es pura mentira, no hay nada espiritual, no hay nada arriba. Aquí lo importante es lo racional. Aquí lo único que importa es tener algún tipo de norma o conceptos de valores. Mire que arriba de nuestra cima dice ética. Muchos pensaron reemplazar, ¿cierto?, el aspecto religioso del hombre con la ética. La ética es un conjunto de normas, preceptos que acordamos y decimos con que usted, aquí en esta sociedad aceptamos que esto sea lo bueno y punto. Entonces, los excesivos racionalistas empiezan a tratar de creer, ¿cierto?, que la ética, con ella vamos a reemplazar lo religioso. De hecho, la ética es superior a la religión, entre comillas, que en realidad lo que el hombre busca es tener precisamente, lo que hay en el hombre es ese sentido de tener no hacerle daño a los demás, y con eso basta, aunque tengamos unas normas acordadas es suficiente. Y la religión lo que ha cumplido en la historia es un papel un poco inferior, que en su momento ha ido evolucionando y llegará evolucionando hasta no tener que necesitar la parte religiosa. Usted y yo estaremos de acuerdo, ¿cierto?, en que eso no es cierto. Por eso se habla de un excesivo racionalismo. Pero no debemos desconocer que los que
trataron de hacer esos estudios, sí, manejaron algunos aportes que son los que vamos a ver a continuación.